Soy tu amigo Gerson Girón y quiero agradecer por el cariño y apoyo incondicional que siempre me has mostrado. La verdad es que estamos muy contentos por este proyecto y el alcance que estamos teniendo. Tú ya puedes escuchar este programa en todas las plataformas, YouTube, Instagram, Facebook y también en Spotify. Y te recomiendo que lo escuches en Spotify un día antes que este programa salga al aire. Todos los miércoles ya está disponible para que ustedes lo escuchen cuando vayan al trabajo, cuando estén manejando, estén en su casa. Realmente en esos días tenemos la facilidad de poderlo escuchar en todas las plataformas. Y gracias por los mensajes que nos están enviando. Nos dicen de que este programa les está gustando mucho, que es entretenido, pero a la misma vez les trae historias que los han inspirado y los motivan a seguir adelante. Y creo que estamos logrando el propósito. Gracias por acompañarnos y quiero que en esta oportunidad escuchen un nuevo episodio de Gerson Sin Etiquetas. La verdad es de que muchas veces he tenido el nervio antes de estar frente a una cámara, al pisar un escenario o cualquier cosa que se haga en lo artístico. Pero hay personas que ya nacen con esto, con este talento. Hay personas que admiro porque cuando están frente a cámaras, cuando están en un escenario, es como que ya la chispa que llevan dentro para esto les surge de una u otra manera. Nuestro siguiente invitado, él es actor de teatro, también ha cantado en musicales y ahora se dedica a producciones, a filmaciones de cortometrajes y la verdad es de que he trabajado con él y es muy gratificante poder trabajar porque siempre tiene esa chispa, esa alegría y la verdad que ustedes lo van a conocer y saber que él no le tiene miedo a las cámaras ni a los escenarios. Él es Orlando Ríos. Bienvenido. Muchas gracias, Gerson, por tomarme en cuenta en tu proyecto. Estoy muy contento de estar aquí y de poder compartirles algo acerca de las cosas que hemos ido haciendo a través del tiempo que nos conocemos, aventuras, proyectos musicales juntos, que hemos compartido escenarios. Nos la pasamos bien siempre, la verdad. Claro, y ese es el propósito de todo, ¿no? Que en esta vida todo lo que hagamos, que la pasemos bien, que tratemos, y lo platicábamos hace unos instantes, de que muchas veces el cansancio, el tiempo, las distancias nos hacen como que cansarnos un poquito y decir, bueno, me gusta el proyecto, me gusta lo que estoy haciendo, pero a la misma vez, pues esto es un poquito cansado. Pero cuando vas viendo los resultados y vas viendo y tú dices, wow, esto me gustaría para seguirlo haciendo, entonces eso te motiva para continuar. Entonces esa chispa, esa llama que tiene uno dentro, creo que a veces tiende como a decaer un poquito, pero luego vas y surges otra vez. Sí, claro, mire, es como que un antes y un después, ¿no? En un ensayo a veces uno está cansado, llega, pero ya está en el escenario y como que uno se activa el personaje, ¿no? Que uno trabaja, que uno ensaya. Y para lograr eso uno tiene que trabajar y estudiar mucho el personaje, conocer de dónde es, porque tiene una historia. Siempre el profesor Aníbal nos decía de dónde es, quién es, cómo es, qué carácter tiene, es alegre, feliz, triste, o sea, hay un estudio ahí. Y cuando uno sale al escenario, como que ese personaje sale y después de cámaras ya es como que se desactiva. Y es algo que yo siempre he admirado de tu persona, es de que siempre eras como que realmente te tomabas en serio el papel, el personaje, y ustedes cuando presentábamos las obras, incluso aunque él no estuviera dentro de una obra, pero si le gustaba un personaje, él lo estudiaba y pues también se personificaba y pasó mucho tiempo también que estuviste haciendo el fantasma de la ópera, ¿no? Sin estar en el fantasma de la ópera. Yo los fui a ver y desde ahí como que me entró la hormiguita de querer formar parte de eso. Entonces yo los fui a ver Evita, fui a ver el fantasma de la ópera y cuando los vi actuar dije qué bonito, ¿no? Quisiera ser parte de eso y entonces yo me animé en la siguiente temporada donde ya pude compartir más con ustedes. Ya, y en esta temporada tú ya hiciste pues Sugar y estuviste en otras. Sí, estuve obras. en Loco por ti, ahí debuté, Loco por ti.
y después Sugar, sí. Estuve en esas 2 obras. Que fue muy épico ese personaje en Sugar, de verdad que, bueno, todos los personajes tienen algo, ¿no? Pero el personaje de Sugar era pues una transformación completa, o sea, la verdad es de que hiciste un papel magnífico y un trabajo de memorización a la misma vez también fue muy... Pues lo que fue Sugar sí fue algo complicado porque uno tenía que aprender a caminar en tacones. Y aparte había como ese tabú de que te vas a poner una peluca o un vestido, porque mi personaje era un hombre que iba a trabajar a una orquesta de señoritas. Pues por ser hombre no vas a entrar, entonces te hacías pasar por una mujer. Pero yo estaba como con los prejuicios de qué va a decir mis papás, qué va a decir mi mamá. No, mi mamá se mató de la risa. Se estaba riendo hasta en los momentos que no eran graciosos, porque de solo verme, se le miraba la cara y se le escuchaba la risa, ella sola riéndose, ¿no? Pues en su mundo, ¿no? Pero fue una muy bonita experiencia, fue un desafío, la verdad, y fue un desafío para mí también, la verdad. ¿Y cuál fue el desafío más grande que tuviste al personificar pues ya a una mujer? Pues tratar de ser una mujer, tratar de cantar como una mujer, y pues la voz de hombre no es el mismo registro, aparte de los tacones, o sea, tener un poco de la delicadeza. Y no solo eso, también eran varios personajes en la obra. Estaba el personaje de Joe, que era el personaje principal. Estaba el de Josephine, que era la versión mujer de Joe, o sea, cuando ya me ponía todo. Y estaba también un personaje que yo había creado para impresionar a la protagonista Sugar, que era el del millonario que hablaba italiano y esos eran como 3 personajes, y los cambios de ropa eran realmente un estrés total en la obra. Ya, y tú lo dices dentro de la obra, pues es un estrés, ¿no? Porque está el corre, el que pues hay que cambiarse, mover de escenario, escenografías, todo pues lleva tiempos, ¿no? Hay un timing ahí que hay que estar uno también en precisión, pero fuera de la obra también creo que hay un estrés, ¿no? Como muchas veces me ha pasado, y es de que no te puedes memorizar algo, ¿no? Y entonces, o lo estás diciendo de una forma de que para tú pensar es como, ok, lo estoy haciendo correcto, pero para el director es completamente diferente. Esos momentos de estrés detrás del escenario también creo de que son un poquito difíciles. Sí, claro, pero tuve la ayuda también de compañeros. Habían compañeros atrás que me estaban ayudando a cambiarme. Tenía 30, 45 segundos para salir con otro vestuario completo. Y también pues sí, tienes razón, o sea, tú conoces al profe Aníbal, que es muy estricto, y pues la paciencia no es una de sus virtudes. Pero he tratado de no hacerlo enojar mucho las veces que he trabajado con él, y siempre he tratado yo soy muy malo para la improvisación. Yo necesito un libreto, necesito estudiar un libreto para poder desarrollar un personaje. Entonces, en el aspecto de memorización, a veces puedo ser muy técnico también, y a veces eso también el director, cuando ve que es muy técnico, no es muy natural. O sea, la idea es que no se vea actuado, sino que se vea natural. Y a veces ese también ha sido mi falla, que a veces se ve muy técnico y no se ve natural el personaje. Te juega una contraparte ahí, Sí, ¿no? juega una contraparte. Pero sí, yo lo que siempre miraba es de que tú eras muy bueno para memorizar, y como tú dices, pues no eras tan bueno en la improvisación, pero realmente para el tipo de personaje y los musicales que se estaban haciendo, pues era muy necesario ser práctico, ser técnico, porque eso lleva a tiempos. Sí, y también ha habido momentos en que he tenido que lidiar con tropiezos. Y eso ya en la obra uno pues tiene que sacar ahí o improvisar forzadamente. Como por ejemplo cuando un compañero, no sé si decir el nombre, se le olvidó una parte, y la verdad tenía que haber dicho un no, y lo gritó antes, y yo después de hacer la escena, yo voy y lo miro y le digo no, en plena obra. Pero todos se rieron.
Inclusive pensaban que era parte del libreto, de la historia, pero no, era un error. Era un error que lo convirtieron en algo gracioso y que al público le gustó. Sí, exacto. Una improvisación. Pero nadie sabe la obra cómo va. Los errores no lo ve a menos que uno sea tan obvio, ¿no? Claro, pero ¿te ha tocado en algún momento el estar en una obra, alguien comete un error y tú así como que... Ay. En los ensayos es una señal. O sea, uno tiene que prestar mucha atención en los ensayos, porque hay veces que a uno se le olvida en la misma parte y uno ya está como que un poquito predispuesto, ¿no? Como que uno dice, no, espero que aquí no se le vaya a olvidar. Y ha pasado, y entonces ha habido veces que yo he tenido que decir la letra de la otra persona hasta que esa persona tome otra vez el ritmo de la historia. Me ha pasado eso, sí me ha pasado en una obra en vivo. ¿Y algún momento donde se te haya sido muy complicado trabajar con alguna persona? Pues no una persona, pero sí hubo un grupo que era realmente puro ego, no, o sea, la verdad no seguían indicaciones del director. Había una escena donde tal persona se tenía que morir, digamos, ¿no? Y se moría en los ensayos, pero en plena obra, cuando tú hacías la escena, no se moría. Tenía que hacer más cosas y no, es que como que sobreactuaba y me sobrevivía en la escena, me ponía en un problema y se moría como a la tercera, digamos, ¿no? Y era otra obra y ya se moría a la cuarta. Iba subiendo la intensidad. Sí, la verdad, sí me ha tocado trabajar con gente muy, muy difícil. Muy difícil en la actuación y detrás de la actuación también, ¿no? También detrás de la actuación, del orden, de la organización, de cuidar a los actores también, ¿no? Que también es muy importante. Ya, entonces hablábamos de River Cultural y bueno, los personajes tú te los ganaste, porque pues la verdad pues hay talento y hay esfuerzo. Pero alguien decía de que te los habían dado porque eras el mejor amigo del productor, de la persona encargada del teatro, que eras, que es amigo de Kevin. No. Kevin no. Gebel. Entonces decían que te daban los papeles porque había una relación con... Pero había una audición siempre. Entonces había una audición. Eso sí es cierto en parte y puedo entender que la gente haya pensado eso porque yo no venía con experiencia en la actuación. Más bien hay un punto de inicio ahí y tengo que decir que todo empezó con el grupo de jóvenes. Digamos que en Perú decimos nosotros, ¿quién te descubrió, no? ¿Qué artista descubrió a Gerson, descubrió a Orlando? Y pues tengo que decir que aquí fue Gastón, el que toca el bajo, era el líder de jóvenes, sacando un personaje de seguridad que en lo personal para mí no tenía ninguna gracia, pero pues ahí como que a los otros le encontraban un chiste, pero para mí decían, pues no hago gran cosa, ¿no? Pero eso era lo único involucrado en la actuación, solo con los jóvenes, con el grupo de jóvenes de la iglesia en ese tiempo. Y hubo una audición con Aníbal, ¿no? Para el papel principal, nomás era cantar una canción y pues de ahí no sé qué más, era decisión de él. Yo no sé si fue por influencia de Kevin Segu. Yo no sé qué tanta influencia habría tenido. No creo que ni sabía que estaba ahí metido, la verdad. O sea, no sabría. Hay que preguntarle a Aníbal. Tendríamos que preguntarle al maestro para saber esa situación, pero la verdad es de que yo digo, bueno, tu talento siempre ha hablado, pues tu perseverancia, pero también esa dedicación que le pones para poder hacer estos personajes, la verdad es de que es algo admirable y esto después de Loco por Ti, de Sugar, de esta experiencia de estar en River Cultural, te lleva a hacer cine, La hija de Dios. Oh, sí, mira, yo me sentía fuera de lugar en ese proyecto. Era un proyecto de este director Enrique Torres, ¿no? Que había hecho una cantidad de novelas, considerado el rey de las novelas en Argentina. Así es. Estaban actores que habían salido, como Jaime Aymerich, que había salido en la versión de aquí de Betty la Fea, que también era parte
Estaba el chico de que sale en los comerciales de pizza, Beto Ruiz. Estaba Javier Seriani, que estaba con la doctora Polo. Conocí a un actor que me tocó compartir también, que era colombiano, Jonathan Tavares. O sea, eran personas que tenían experiencia, ya llevaban kilometraje y yo era el nuevo. Y sí me ocurrió un accidente ahí también, pero pues porque el chico Jonathan no había asistido a la grabación, llegó tarde, mejor dicho, ¿no? Llegó tarde y me habían dado parte de sus diálogos, su personaje me lo estaban dando a mí. Y él llegó ya como prácticamente a la hora de grabar y cuando iba a hacer su escena se me olvidó su diálogo completamente. Así que no hice su personaje. Es que yo me tuve que aprender en ese momento y no tuve el tiempo necesario y tenía los nervios de punta. Y ahí pues me quedé congelado. ¿Cómo resuelves esa situación? ¿Cómo lo resolviste? Pues prácticamente lo que se resolvió fue que se le dio el personaje otra vez a él, porque él ya lo tenía aprendido. Yo no lo tenía aprendido, la verdad. O sea, me lo dieron como al momento. Y tenía buenos diálogos, entonces tenía que ya pensar, estaba nervioso y todo se me cruzaron ahí, ese cortocircuito. y el director, Enrique, muy buena gente, muy buena persona. Me dice, Orlando, vi que sí te estabas estresando, que te vi que estabas tratando de practicar las líneas, y me invitó para venir otro día a otra escena que no estaba incluido. Ok, hicieron otra escena con tal de... Sí, me incluyeron en una escena y me dieron un diálogo más. Wow, mira qué bonito de parte de un director, ¿no? El tomar esa iniciativa, pues sabiendo de que a la misma vez no había sido tu culpa al 100%, sino que también pues un poquito de parte de ellos de descuido, pues darte a último momento ese personaje que no lo tenías estudiado. ¿Por qué dijiste que sí al hacer este personaje, que no lo habías estudiado? Me preguntó Aníbal si podía ser como el understudy del personaje que iba a ser Jonathan. Y entonces yo le dije que sí, pero pues tuve que aprender, me puse a estudiar ahí y no conocía totalmente ese personaje. Yo venía con otro personaje que no tenía diálogos, que era de un secuestrador y que usaba una más, ni se le miraba la cara. Entonces no saben en qué parte salí, pero hay otra escena donde no uso la capucha ni nada y tengo un diálogo ahí. Entonces, y que eso es lo que pues muchas veces ocurre, ¿no? Porque decimos de que no es solamente hacer un personaje, no es solamente estar por estar, sino que cuando te entregan un papel, cuando te dan un personaje, tienes que estudiar al personaje, tienes que ver la historia detrás de eso y también ponerle los sentimientos, ponerle color a ese personaje, porque entonces si no va a ser simplemente una actuación y el público muchas veces lo que quiere es que sentirse conectado con el personaje, sentirse que estás sintiendo, valga la redundancia, que estás sintiendo lo que esa persona está viviendo en ese momento. Entonces, es algo muy importante el de que podamos conocer al personaje para poder hacerlo y que conecte, porque no es solamente hacerlo por hacer. En esta industria, pues, se ve mucho de que hay personas que aceptan y quieren hacer un personaje simplemente por hacerlo, ¿no? Por el ego de que, yo lo quiero hacer y yo lo puedo hacer. No fue este tu caso, pero ha pasado y tú nos decías acerca de una experiencia que viviste donde las personas aceptaban lo que se les ponía o llegaban tarde o no se aprendían su libreto. A veces es un poquito incómodo también estar en un medio así. Sí, es bastante incómodo porque no depende de que tú seas bueno, porque si la producción es mala, todos fallan. Si no hay esa unidad grupal en la actuación, no vamos coordinados, termina siendo un desastre para uno y es frustrante para todos los que trabajamos en eso. Ya. ¿Y qué decisión tomas cuando estas cosas pasan? Pues simplemente me sirven de experiencia y para la próxima digo que no. Ya, y cuando ya sé que ya me pasó una vez y ya no, la intención es no cometer el mismo error 2 veces,
porque si no ya uno es masoquista, diríamos. Sí, cosa que pues en la producción de Enrique Torres Aclarando, pues no sucedió, porque esta es una gran producción y tú lo decías claramente, él es como el rey de las telenovelas argentinas, ha tenido muchas entonces y muchas de ellas también las han venido a remasterizar, ¿no? Que solo le cambian el nombre, pero sigue siendo la misma historia que este creador tan importante de Argentina pues ha hecho, ¿no? Estas historias, estas novelas que han alcanzado miles de países. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con él, con su equipo, con las personas que están a su alrededor, y creo de que esta producción totalmente te cambió la vida y te cambia la perspectiva de lo que es trabajar con producción de cine. Exactamente, dicen que el verdadero trabajo del actor es esperar, porque es como que estás ahí esperando tu línea, están haciendo la escena de otra persona y no es que tarden 30, 40 minutos, son horas. Son muchas horas para hacer una escena de 10, 15 segundos, de 1 minuto, y tú ves todo el equipo que está trabajando detrás de cámaras. A veces repiten la misma escena 4 o 5 veces de diferentes ángulos, nomás una escena como de 15 segundos que va a salir nomás ahí como el proyecto final, digamos, ¿no? Ajá. Sí, la verdad, pues poder ver eso también me abrió como la mente, como que dije yo, wow, para hacer algo bien uno necesita hacerlo varias veces. Y entonces, y quedarse como, digamos, ok, me gustó esta parte, esta toma no funciona, aquí no se oye bien el audio, aquí sí, aquí creo que, digamos un ejemplo, Gerson se ve más natural, me gusta más. Entonces, hay como que me abres otro mundo, otra forma de ver lo que es este tipo de industria, la verdad. Claro que sí. ¿Tienes en tus planes seguir en este camino o va por otro lado tu rumbo? Mire, todo depende de lo que Dios tenga para mí, la verdad. Por ejemplo, hoy me invitaste a mí aquí. Yo no lo tenía planeado. Entonces, a veces Dios abre puertas, ¿no? Entonces, yo estoy abierto a que si Dios me abre una puerta a esto, no voy a decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí. Va a depender. Va a depender mucho de lo que vaya a ser el proyecto, si vaya a sumar, si esto no suma, pues no. Tampoco, porque ya he aprendido de tantos errores, de tropiezos, de caídas, hasta me he dado moretones y todo. Y uno ya va creciendo ya, y es bueno regalarse el no también, lo dice nuestro pastor, y es algo que yo también he tratado, voy a decir, de incorporar en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha evitado muchas tragedias. Y es que al principio, pues uno, cuando estás comenzando en todo esto, pues tú tienes el deseo y uno le dice que sí a todo. Todo lo que venga es bueno, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo y vas teniendo las experiencias, entonces ahí es donde tú ya empiezas a regalarte el no y el decir, bueno, sí me gusta esta producción, pero no me gusta cómo la están llevando. Entonces ahí es donde tú comienzas a decidir por ti mismo y empiezas también a tomar proyectos, y uno de los proyectos que tomaste es que estuviste trabajando y también hiciste personajes icónicos fue con Ruido Productions. Sí, claro, con Ruido Productions estuve participando en lo que es el rescate y también estuvimos en un carnaval boliviano. Haciendo lo del cine de oro, también hicimos algo de los aztecas, sacamos hasta un corazón ahí, la carroza y todo el trabajo que hicimos con Ruido, realmente bueno. En cuestión de actuación me gustó mucho el rescate porque tenía un mensaje muy positivo, aunque no puedo hablar mucho de mi personaje porque mi personaje era un personaje negativo, ¿no? El diablo. Pero ¿por qué no vamos a hablar de...? Era mi debut como villano. Yo quería ser villano desde Sugar. Y no se me había dado la oportunidad de ser un villano hasta con Ruido. Ese personaje, bueno, sabemos de que pues es un personaje realmente que muchas veces no queremos hablar de eso, o muchas veces no tocamos ese tema para evitar, pero la verdad es de que pues aquí en Gerson Sin Etiquetas, sí, pues somos así, somos sin etiquetas, vamos a quitar todo eso, pero ese personaje, porque era un personaje al final del día,
¿Qué enseñanza te dejó? Porque todo en esta vida, bueno y malo, siempre nos deja una enseñanza, pero quiero comenzar. ¿Cómo fue para transformarte en ese personaje? Uy, mira, Gerson, yo me tuve que basar en personajes de caricaturas, en personajes ficticios. Prácticamente el diablo es un cortacaminos, todo lo fácil, ¿no? Caigas en los vicios, en el alcohol y todas esas cosas, ¿no? Entonces creé un personaje muy ficticio, muy irreal, un personaje extrovertido, digamos, ¿no? Y exagerado, y hasta un poco sobreactuado, pero es a propósito. Pues como un ser casi con glamour, como que está así, como que disfruta el sufrimiento de la gente, ¿no? Es como que los humanos son unas cucarachas, algo así, o sea, como que mira muy por encima. Él mira muy por encima y los demás son como gusanos. Exactamente, algo así, más o menos. Me inspiré en un personaje, no sé si mencionarlo, de Dragon Ball, el Freezer, que era el emperador y hablaba así. Era un ser que destruía planetas a su antojo. Entonces, ese es el personaje prácticamente del diablo en el que me basé. Le pusiste tu toque de... Mi toque, ajá, exactamente, en algo así como un rey que está en su mundo, ¿no? Que él domina y controla todo hasta que viene Jesús y le friega el plan. Sí, y que eso se me hace muy interesante porque siempre al diablo lo hemos visto de una forma pues maléfico y pues así bravucón y todo, ¿no? Pero esa sutilidad, y es que muchas veces no nos damos cuenta de eso, cómo trabaja el mal. Porque el mal no viene con todas estas cosas que a veces nos imaginamos, ¿no? En un principio, pues lo veíamos, ¿no? O sea, ustedes ven la caricatura en la lotería, cómo lo pintan, cuernitos. Y pues todo de rojo, cuernitos y las llamas y todo, ¿no? Y en otras historias lo hemos visto en una manera diferente, ¿no? Entonces, pero tú lo primero lo investigaste y luego también fuiste tomándole forma y poniéndole también un poquito de tu creatividad, ¿no? Porque todos tenemos una forma de pensar diferente. O sea, el diablo que tú miras no es el mismo que yo estoy viendo y es lo que veo en ese personaje. Sí, exacto. Este era un diablo que tenía una gabardina negra, que tenía un chaleco, una corbata, bien vestido, todo de negro, ¿no? Y como que en un par de escenas le incorporamos como alas, ¿no? También. Era un personaje, pues, que te puedo decir. No te voy a decir que me identifico porque no, nada que ver, no. Es todo lo contrario. Fue más como un desafío a algo que quería hacer. Yo quería ser un personaje de un villano porque yo ya me había cansado de hacer el bueno, el tontito, el que es ahí risueño, que hace sus chistes, se ríe, jajaja, no. Quiero hacer algo diferente y eso lo que me dio ruido fue la oportunidad de poder... Me dio la libertad porque Emma y Gio, hay saludos, Emma y Gio, quien son los directores de Ruido, pues me dieron mucho la libertad de poder también, obvio con la dirección de ellos, porque ellos también me decían, camina por aquí, haz esto, abraza a Gio, porque Gio era como el personaje más ahí que estaba más cargado en la obra, ¿no? Era como la obra maestra del diablo, era Gio. Entonces, bajo la dirección de Emma y Gio, también porque les tengo que dar los créditos, que me ayudaron también a construir este personaje. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, esa forma sutil de este personaje malo, ¿no? O sea, y me encantó esa idea que le pusiste o lo que pudiste captar y percibir, ¿no? De el diablo, de esa forma tan sutil, pero a la misma vez ver bajo el hombro, ¿no? A los demás, como yo soy el todopoderoso y ustedes no valen nada. Que a un principio te hacen ver, estos personajes te hacen ver como que tú lo puedes todo. Primero te elevan. Y creo que en la vida también así hay personas. Hay personas que te elevan. Sí, hay personas que te elevan y también hay personas que te bajan. Hay personas que te pueden decir de cosas y te pueden hacer creer hasta algo que no eres, ¿no? Y uno tiene que tener mucho cuidado a quien escucha, porque a veces los consejos vienen de todas partes, pero uno tiene que saber y ser lo suficiente maduro de escuchar qué
quién verdaderamente puede ser sincero, porque uno ve la sinceridad de las personas más en los malos momentos que en los buenos. En los buenos todos te aplauden, pero en los malos, ahí suenan los grillos del silencio. ¿Y te ha pasado a ti? O sea, yo lo estás diciendo por alguna razón, pero quisiéramos saber, ¿te ha pasado algún momento donde alguien te ha hecho sentir de esa forma? Muchas veces, Gerson. No, aquí nos quedamos toda la noche si nos ponemos a hablar de algo en específico, pero yo algo que aprendí mucho del pastor Dante es yo he madurado mucho con el pastor Dante, con sus mensajes, con sus prédicas, y algo que he aprendido es que es a ser selectivo con las personas, porque hay varios grupos. Están el grupo general, no el grupo público. Hay un grupo más cercano donde acceden cierto tipo de personas y hay un grupo íntimo. No todos llegan a tu grupo íntimo. Podrás tener amigos del fútbol, tú has jugado fútbol con nosotros, ¿no? Sí. Entonces, esos son más que todos los amigos que tú conoces ahí. Pero de ellos podrán haber 5 o 6 que son un poquito más cercanos. Y de esos 6 tal vez 1 o 2 que puedan estar en cualquier momento de tu vida. En cualquier problema, que están, si les llamas a las 3 te contestan el teléfono. Exacto. Amigo de pala, esa es la palabra, amigos de pala. Sí, y es que es muy fácil encontrar a personas, pues como tú lo decías, que aplaudan lo que haces, que te feliciten, que estén en los tiempos buenos, pero en los tiempos malos, quien se queda para dar un consejo es de valorarlo. Exactamente. Muy pocos, la verdad, muy pocos han estado en mis tiempos, los cuales la verdad pues quería que me tragara la tierra, más que todo cuando iba a perder a mi mamá. Ese fue el punto más hondo que había tocado en mi vida. Y en ese tiempo yo todavía no iba a la iglesia, no tenía una relación con Dios. Había ido a la iglesia de niño, pero de niño ya como que cuando ya tenía 11, 12 años ya como que me rebelé y no volví a ir. Ya volvía cuando mi época más adulta. Entonces, cuando yo sentí que iba a perder a mi mamá, pues no tenía con quién contar, no tenía amigos, tenía compañeros de escuela, gente con las que jugaba fútbol, que conversaba, pero a nadie le importaba, digamos, ¿no? A nadie le interesaba mandarme un texto: Orlando, ¿cómo estás? Me enteré de esto. No, nada. Entonces ahí te das cuenta con quiénes cuentas y con quiénes no. Y en ese momento yo le hablé a Dios, le oré a Dios en un momento de desesperación. Ya era como mi último recurso, lo cual no se lo deseo a nadie. No le recomiendo a nadie llegar al punto de recurrir a Dios como último recurso, porque no quisiera vivir esa misma experiencia nuevamente. No quisiera, de verdad. Yo trato de ser muy agradecido, muy agradecido todos los días con lo que Dios me ha dado, con la esposa que me ha dado, con la vida que tenemos, por darme este cerebro, por darme la salud, porque a veces uno codicia lo que tienen otros, pero no se da cuenta que uno ya es bendecido. Así es. Como cuando vi el video de los niños de Uganda que pican piedra, uno dice, pobrecitos, y uno piensa y dice, porque uno está re bendecido, tienes así manos, tienes ojos, puedes trabajar, puedes ganarte el dinero, no pasas hambre, porque hay gente que la está pasando muy mal en el mundo, la verdad. Ya, y en ese momento cuando pues tú nos hablas un momento muy difícil, quisiéramos pues conocer un poquito más, ¿no? Porque pues sí creo que la vista es muy difícil y tú buscando una ayuda, buscando a alguien, ¿no? Porque a veces uno siente esa impotencia, ¿no? De que uno quisiera hacer las cosas, pero no puedes. Y buscas a un amigo, buscas a una persona, un familiar, a alguien que te pueda ayudar y muchas veces no los encuentras. ¿Qué fue lo que pasó con tu mamá cuando te encontraste en esa situación? Mi mamá tenía un fibroma, que es como un tumor, que era como del tamaño de la cabeza de un bebé. Cada vez que le daba el periodo, ella perdía mucha sangre, demasiado, casi hasta tener anemia. Entonces ya había llegado un momento en que eso se tenía que operar sí o sí,
que era de alto riesgo, y a mí lo único que se me vino a la mente es que me voy a quedar sin mamá. Eso nomás se me venía a la mente. Y yo siempre he sido un hijo de mami desde chiquito. Yo he sido muy pegado a mi mamá, más que a mi papá. Casi a mi papá, pero a mi mamá yo he sido desde muy chico. He sido muy pegado y todas esas cosas a uno se le revuelve y se le viene, se pone emocional, o sea, hace hasta la oración más sincera en su vida, la verdad. Y yo le dije a Dios, no me quites a mi mamá, le dije, no me la quites. Yo sé que es una oración egoísta y Dios me lo pudiera haber quitado también, ¿no? Pero Dios no lo hizo, gracias. Y yo le dije a Dios, yo me voy a entregar a ti. Si tú no me quitas a mi mamá, yo me voy a entregar a ti. Esa fue la oración que yo le hice a Dios. Empecé a asistir a la iglesia, empecé a conocer a los jóvenes, a ustedes, a convivir. Fue bendición tras bendición tras bendición. Fue una puerta que se abrió a muchas otras bendiciones en mi vida. Entonces, hablabas acerca de una oración egoísta. Para las personas que todavía no conocen acerca de lo que es una oración y lo que es una oración egoísta, ¿de qué se trata esa oración egoísta? Era egoísta porque eran mis sentimientos. Yo no quería perder a mi mamá. Y yo creo que muchas personas se van a sentir identificados porque siempre pedimos por nosotros, ¿no? Pero en ese tiempo yo no conocía mucho de Dios, era muy inmaduro en muchas cosas. Entonces era lo único que mi corazón quería, era no perder a mi mamá. Y desde ahora yo lo miro como una oración egoísta, pero en ese momento no pensaba eso. Yo pensaba simplemente ya recurrir a lo último que tenía en ese momento. Ya, entonces vemos de que pues la verdad es de que esas oraciones pues nacen del alma, ¿no? Son descarnadas y en ese momento tú no lo mirabas de esa forma, pero con el tiempo fuiste pues analizando eso, ¿no? Y decir, la verdad que fui egoísta al decirle a Dios, pues que no me quitara a mi mamá, pero la verdad es que yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Sí, yo creo que nadie está preparado para dos cosas. Perder un hijo o perder a un ser muy cercano, ¿no? Como pueden ser nuestros padres también. Creo que uno no nace preparado a menos de que lo experimente. Yo no te puedo decir, yo ya estoy preparado para perder a mi mamá, yo estoy preparado para perder a mi papá, yo estoy preparado para perder a mi esposa. No puedo. A veces ella me pregunta, ¿qué harías sin mí? Le digo, no me hagas pensar eso. Le digo, no, yo no me pongo a pensar eso, porque, o sea, no estoy pensando en que te voy a perder algún día. Y tampoco deberías pensar también así de mí, ¿no? ¿Qué tal un día me voy? ¿Qué voy a hacer si tú no estás, no? No es la idea. Entonces, tu pregunta es así como que sí me saca de onda, pero yo pienso que nadie está preparado para perder a un ser querido. Y tampoco se lo deseo, pero algún día lo vamos a tener que experimentar. Todos. Tenemos un ticket, ¿no? De boleto, de viaje, y pues, pero no hay que premeditarnos a eso, ¿no? Exacto. Pero yo creo de que dentro de las parejas es la típica pregunta que se hace, porque yo he escuchado a muchos de los invitados y todos tienen la misma pregunta, ¿no? Dentro de la pareja, ¿no? ¿Y qué harías sin mí? Sí, exactamente. Me preguntas, ¿qué harías sin mí? ¿Estarías triste? ¿Te morirías de hambre? Yo no cocino, mi esposa es la que cocina, entonces sí, efectivamente sí me muero de hambre. Yo nomás sé hacer sopa instantánea nada más. Ese es mi plato, y cuando a veces ella no quiere cocinar le doy eso y pues ahí qué va. Es lo que hay. Es lo que hay. No puedo hacer milagros, la verdad. No se me dio la cocina. No es de mis virtudes. Hay que saber aceptar cuáles son y cuáles no son. Y ahora en esta nueva etapa que estás viviendo, y ya lo has mencionado, entonces esta nueva etapa pues del matrimonio ya en sí, ¿no? ¿Cómo te ha cambiado la perspectiva de la vida? Pues, ¿qué te puedo decir? Fue una muy bonita experiencia casarse, conocer a la persona que uno dice, ella es, ¿no?
nos conocimos justamente gracias a Ruido también. Gracias. Ruido también lo hizo, ¿no? Créditos a Ruido también. Sí, era la obra El Rescate, ella estaba vestido como una abuelita, como la abuelita de Piolín, parecía, nomás le faltaba el canario, ¿no? Y me acuerdo que le hacíamos burla en el camerino, nos reíamos. Bueno, cuando dices le hacíamos burla o le hacías Chistes, burla. era chiste. O le hacía o tú le hacías chiste. Ya, habían como 3 que le hacíamos chiste por bueno. el aspecto. El atuendo que llevaba. Sí se miraba muy natural el atuendo. Entonces, me acuerdo la frase que dijo mi esposa: ustedes no se rían, que tal vez está el hombre de mi vida allá afuera, vino a verme. Y ahí no, estaba en el camerino. No estaba allá afuera, estaba allá adentro. Y se estaba riendo de ella. No, entonces, hay muchas cosas que yo empecé con ella. Por ejemplo, lo de los videos, lo de los cortometrajes. Yo lo empecé con ella. ¿Ya lo habían iniciado ustedes? No, yo lo empecé con ella. O sea, ya de casados empezamos este tipo de locuras, voy a decir, sí. ¿No? Este hobby que lo hacemos de vez en cuando hay tiempo, porque pues la rutina, ella trabaja, yo trabajo, yo no vivo de esto. Esto es un hobby, esto es una diversión, es como una catarsis, como desconectarse de lo que es la rutina y esas cosas, ¿no? Exacto. Exactamente. Ya, pero lo que me llamaba mucho la atención, ¿no? O sea, antes de que ustedes empezaran a grabar todo esto y hacerlo como hobby, pues ya empezar a grabar y hacer todos estos videos, cortometrajes, pues ya había una conexión ahí, ¿no? Ya había una complicidad, ya sabían. Pero antes de eso, se ve chistoso, pero a la misma vez no sabes lo que de la vida te tiene preparado, porque tú estabas ahí, pues pasándotela bien, estabas divirtiéndote, estaban ahí como compañeros, ¿no? Porque eso sucede cuando estás trabajando con compañeros, esa camaradería, esa amistad y todo eso, esa confianza que hay, porque no a todas las personas les puedes hacer una broma. No, y aparte, como te explicaba, ¿no? Habían grupos que eran muy tensos, pero hay grupos también que ya nos conocemos, ya hemos estado en otros proyectos, como ha sido con el grupo de Ruido, ¿no? Que somos ex estudiantes de Aníbal. Entonces ya hay cierta confianza, ya hay cierta alegría, ya hay ciertas bromas. Entonces era más fácil ahí como llevarnos un poquito, ¿no? Como que para alivianar antes de la obra ahí adentro. Para aliviar el estrés. Sí, porque nosotros nos divertimos y esa es la idea. Yo le decía a mi esposa: si deja de ser divertido esto, no. La verdad no, para mí no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene un valor importante. Lo puedo hacer ya por compromiso, pero ya pierde mucho el valor si esto no es natural y no es algo que a uno le agrade, la verdad. Yeah. Y me imagino que tu esposa pues tiene sentido del humor para tomar todo esto pues de una forma relajada y pues también decir, ¿no? O sea, se necesita mucho, porque en estos tiempos todo el mundo lo toma todo personal. O sea, vivimos y no puedes decir nada porque ya las personas se sienten atacadas y te van a cancelar, te van a funar y como sea, ¿no? No podemos expresarnos porque todas estas cosas pasan. Pero qué bueno encontrar personas que tengan un sentido de humor y que le saquen lo bueno a la vida, ¿no? Y decir, bueno, tal vez no estará ahí afuera, pero bueno, está ahí afuera, decía ella, ¿no? O sea, sí. el amor de su vida, el hombre de su vida. Estaba en el público. En el público. La había venido a ver. Había llegado a ver, ¿te imaginas? Sí. Y sin embargo no sabías lo que la vida te tenía preparado ahí. Sí, exactamente. La vida te da sorpresas te da la vida, dice Rubén Blades, y a mí me dio un regalo invaluable. Porque yo estuve soltero por bastante tiempo. Ustedes que yo creo nunca me han visto como con alguien o que traía. Yo era muy reservado en esas cosas también. Y también por la edad de uno tampoco ya puede estar en eso, ¿no? Uno tiene que ser serio. Y ella vio esa cierta seriedad también y vio que también era una persona con alma de viejito, o sea, porque yo tengo 70 años y me gusta la música de los 70, me gusta la balada, el romanticismo, me gustan los cantantes italianos, me encanta esa época. La época de oro no fue los 80, fue los 70, le corrijo a Dante, fue los 70, porque en los 70 salieron
todos los artistas realmente que hicieron la época dorada del romanticismo. Ya en los 80 se iba muriendo eso, y ya iba un cambio, era otro tipo de música, pero eran los 70. ¿Se puede tener un alma de adulto? Es que yo escuchaba música vieja desde niño, me la ponían en la radio, estudiaba y inconscientemente ya me sabía las canciones. Entonces yo ya me acostumbré a canciones de José Luis Perales, de Nino Bravo, de Rafael, de Leodán, de José José, Juan Gabriel. Esa música, a mí me gustaba mucho Julio Iglesias, me gustaba la letra de las canciones, me gustaba el ritmo, ya música que ya no es popular en esta época, digamos, solamente las radios que ponen ese tipo de música pues todavía las tocan, pero o sea, ya prácticamente estamos viviendo otra época diferente, ¿no? Y voy a sonar como un ancianito, pero la música de antes era mejor. Y supongo que el futuro va a decir lo mismo, que la música que suena ahora era mejor que la que va a sonar en el futuro. Así es, y qué bonito, ¿no? Porque muchas veces sí sucede. Hay jóvenes que tienen pues esta alma de adulto y esta alma de los 70, como Orlando lo dice, que sí, o sea, es de disfrutar, ¿no? Y se disfrutan esos tiempos también, había buena música, también el vestuario era muy bonito, entonces pues se respeta y también hay que aprender a amar esos momentos y la etapa que tú estás viviendo en este momento es algo diferente porque ya hay responsabilidad, porque ya trae la vida otras cosas. Ya somos dos personas, ya no pienso por Orlando, sino pienso por Orlando y Vivi, por nosotros, o sea, ya no puedo, digamos, ser egoísta, porque uno a veces es egoísta sin darse cuenta, o yo a veces soy muy despistado y a veces digo las cosas como solamente fueran para mí y dije, no, somos nosotros dos, pero a veces se me escapa. Ya me estoy corrigiendo ese hábito, pero al principio se me escapaba muy seguido. Yeah. Y pues es algo que se va convirtiendo en algo habitual, ¿no? O sea, ese hábito es algo habitual, algo que lo hacemos parte de nuestra vida y qué bonito que has podido complementar eso porque muchas de las personas no pueden adaptarse a ese cambio, pero tú lo has hecho. Es que mi esposa siempre dice que somos como un buen equipo. El matrimonio es ser un buen equipo, ¿no? Hay también puede haber nuestros roces, o nuestros desacuerdos, ¿no? Pero ella siempre dice que somos llevaderos. O sea, son minimiedades, como pequeñas cosas, ¿no? Nada grave, nada que pueda romper la relación, pueda destruir la relación o pueda generar inseguridades. O sea, son detallitos, como por ejemplo, a veces soy un poquito desordenado. O no, poquito. Y ella es muy, muy ordenada, demasiado, extremadamente. Todo tiene que estar limpio. ¿Cómo le hacen? Exactamente, yo he tenido que también poner de mi parte, entonces también he tenido que ser más ordenado, que la chaqueta no lo dejes en la silla, ahí tiene un lugar, ahí no es. Los zapatos no los pongas ahí tiene su lugar. Entonces son detallitos, pero también son detallitos que uno también va trabajando, ¿no? Porque ¿para qué? Porque el hogar es de dos, y uno quiere vivir bien, agradablemente, o sea, y estar feliz en su casa. La verdad, en mi casa hay una tranquilidad que no te imaginas. Yo llego feliz, yo llego contento. Eso te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Y mi esposa, yo puedo pensar que opina lo mismo, o no sé, tendría que hablar ella. Tendríamos que entrevistarla a ella también para saber para verificar, que no estoy diciendo mentiras. Claro, sí, pero me encanta, de verdad que verte feliz, verte en esta nueva etapa, me da mucha alegría, siento eso que estás viviendo, lo transmites y me da, de verdad que me siento muy feliz por tu persona. Orlando, desde pequeño, ¿qué es lo que soñabas, que anhelabas? Y bueno, vienes de un lugar tan hermoso, de un lugar tan especial y bueno, de Perú. De Perú, exactamente, pero yo soy de la selva peruana. Yo vengo, no de Machu Picchu y no lo conozco y no me juzguen. ¿Cómo así? No he estado allá. No es posible. Donde yo nací es la punta y Machu Picchu está en la otra punta. No es que se pueda llegar, tienes que tomar avión.
Y aparte yo vivía cerca del Amazonas, casi como ya por la frontera de Leticia, por ahí, más o menos como para ubicarnos, ¿no? Yo nací en la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto. Ahí lo buscan en el mapa, todo es verde, o sea que es selva. En el tiempo de mi niñez a veces no había luz y hubo un tiempo que vivíamos en una casita que se metían los pececitos por el piso, porque cuando subía el río Amazonas se metían los pececitos chiquitos por la tabla del suelo. O sea, yo vengo digamos, de un lugar muy humilde. Bastante, un lugar muy especial. Bastante humilde, pero muy era bonito. muy feliz. Era muy feliz con lo que no sabía que no tenía, digamos, porque uno no sabía. Pero tenía amigos, jugaba fútbol con los chicos, se iba a la luz, jugábamos a las escondidas. Entonces era muy feliz y no sabía exactamente. Wow. Y la comida lo mejor. Me imagino. Porque pues es algo totalmente diferente, ¿no? O sea, la verdad, y tú lo has descrito muy bien. O sea, uno no sabe que es feliz, bueno, hasta que ya lo empiezas a extrañar, pero la verdad es de que uno tiene tantas cosas maravillosas a su alrededor y lo que vamos necesitando o lo que pensamos que necesitamos es por lo que vamos viendo en el camino, ¿no? Oh, necesito eso, y realmente no. Al final de cuentas, lo que necesitas es tu salud, tu bienestar, estar bien contigo mismo y disfrutar lo que hay alrededor. Sí, exactamente. A veces mi mamá me llevaba a hacer lo que dicen aquí que es window shopping, ¿no? Que, o sea, que vas a ver y no compras nada, pero lo hacíamos allá porque no había el dinero. Solamente me daban regalo en Navidad y en mi cumpleaños. No había más. Siempre íbamos a las tiendas y mi mamá me decía, algún día te voy a comprar esto, y me lo compró ya de adulto, no de niño. Me compró tal figura de acción hace un par de años que yo lo miré y yo lo quería de niño, me lo regaló ya cuando ya tengo bigotecito. Muy tarde, pero pues se aprecia la intención, mamá. Claro. Bueno, pues sí, porque al final del día, pues en su interior, en lo que ella sentía, era como que, bueno, cuando tenga la posibilidad, porque en su momento ella, claro, te hubiera querido regalar el mundo, como todas las mamás, ¿no? Pero pues no, las circunstancias no daban para. Pero ya después, cuando ella tuvo la posibilidad, es como decir, bueno, este era como un sueño para ella y es sueño cumplido. Aunque para ti ya había pasado el tiempo, pero para ella no. Ese recuerdo se quedó en su mente y lo capturó por mucho tiempo. Sí, cuando vivimos en Perú, pues la familia no era que... Vivíamos al día a día, ¿no? Vivíamos al día a día, vivimos como 17 años, bueno, 17 años estuve yo en Perú. Luego me trajeron, no me vine, me trajeron, me obligaron. Era menor de edad y mi voto no valía para nada. Yo no me quería venir porque estaba en mi época de adolescente, amigos, amigas, y ya salir, estaba jugar. enamorado de la idea del amor, digamos, ¿no? No del amor, no estabas enamorado, pensabas que estabas enamorado. Pero ya cuando uno madura se da cuenta, no, eso no era amor, eso era una ¿cómo se dice? Si lo sentías tú, no era amor, nomás, si no lo sentía la otra persona, ¿no? Sí, era tu ilusión. Entonces, me vine a este país, cero inglés. Eso fue realmente una de las, ¿cómo se dice? De las cosas que más me costó aprender. Fue bastante difícil. El idioma, no tener ni idea. Me regresaron en la escuela, me regresaron 2 años en la escuela. Allá ya me había graduado, pero aquí volví a tomar la high school por no saber el idioma. El único curso que pasé sin dificultad fue matemáticas, nada más. ¿Por qué? Porque los números los entendía. Los demás cursos tuve que tener tutor, tuve que estudiar el doble. Fue un estrés total y yo viví estresado, enojado mis primeros años aquí. Y hasta yo mismo me decía, ni bien tengo dinero, me regreso al Perú. Y no me regresé. Te quedaste aquí. Y mira, la vida es así, nos tiene cosas preparadas. Dicen de que vamos en una carretera recta y al final de cuentas puede haber una curva y esa curva puede cambiar todo el rumbo de nuestra existencia. Hay cosas que vienen y que nosotros no las podemos ver,
pero al final de cuentas esas cosas vienen para mejorar nuestras vidas y para cambiarnos. Es el caso tuyo. Sí, este país en lo personal me abrió la mente totalmente. Como sociedad es mucho mejor que Perú, mucho mejor, la verdad. Creo yo que es más ordenado, porque Perú, no sé si en México, en Guatemala o en cualquier país, manejar no respetan las señales de tránsito. Es solo una sugerencia, porque si tú no estás vivo, ahí te pasa o te pitan el claxon. No, aquí pitar el claxon es una falta de respeto, a menos pues que ya la otra sea persona necesario. Sí, sea necesario. Allá por gusto. Allá lo hacen por gusto. La diversión de mi entorno era voy a decir que era dañino, porque la mayoría de mis amigos tomaban en Perú. Esa era la diversión allá. Fiesta. A veces habían fiestas todos los días, o sea, los bares ahí abrían todos los días. Y cada vez que se podía era la bebedera, eso. Y yo a veces me pongo a autorreflexionar, ¿no? Me creo como un universo paralelo, digamos, en mi mente. Y digo, ¿qué hubiera pasado si no hubiera venido aquí? ¿Qué hubiera hecho allá? ¿Qué hubiera sido allá? Fui buen estudiante, tengo que admitirlo. Estaba entre los 3 ahí mejores del salón. Fui bueno estudiando, pero me voy a quedar con esa duda, ¿qué hubiera hecho allá? Pues no lo voy a poder saber nunca, porque mi vida fue aquí y fue para bien, y yo le agradezco a Dios que me haya traído aquí, la verdad. O que mis padres hayan tenido la determinación, porque supongo que para ellos también fue difícil, tuvieron que sacrificar muchas cosas, dejar una casa allá, pues venirse aquí nomás a un lugar a aprender, la verdad. Wow, y pues bueno, yo me quedo con esto de que a veces somos tan felices y no nos damos cuenta que hay tantas cosas a nuestro alrededor que realmente nos llenan el alma y que en su momento no lo valoramos hasta que salimos, hasta que la distancia nos gana en el recuerdo. Es donde aprendemos a valorar lo que realmente teníamos. Éramos felices, como tú lo dices, saliendo a jugar, tal vez no había luz, y esos eran los momentos donde aprovechaban para salir a jugar. No había luz, ¿qué más hacemos? A jugar. Y todas esas cosas. No había tal vez comida, pero resolvíamos de una u otra manera. Los padres resolvían de una u otra manera. Teníamos amigos, éramos felices. Entonces hay que rescatar eso, y también que se puede ser joven teniendo un alma de adulto. Así que, Orlando, ¿algún mensaje que quieras dejarnos en esta oportunidad? Pues el mensaje que les pudiera dejar, más que todo para los jóvenes, es no pensar de que siempre se les va a abrir las puertas, porque en lo personal hay un evento, una situación que me arrepiento también, que yo esperé después que se me iba a volver a ofrecer, se me iba a volver a pedir, y no pasó, y todavía lo sigo esperando, mejor dicho. Es algo que pasó ya hace como 8, 9 años, 10 años. Entonces, yo le diría a las personas, a los jóvenes, a los que están emprendiendo este tipo de cosas, que simplemente fue por simple inseguridad, por simple falsa modestia, voy a decir, que dije que no a una oportunidad que tal vez me hubiera podido abrir más puertas, esperando que me la van a ofrecer seguramente el mes que viene, y ya le digo que sí. Pero yo dije un no en aquella vez y no se me volvió a preguntar. Y vamos a decir el nombre para no quedarnos con la duda antes de... Cuando estuve con Gastón, había el personaje de seguridad. Yo no miraba un potencial, pero hacía reír. No se quedaba risa, pero les hacía reír, se les hacía gracioso. El sketch era como un sketch similar a Caso Cerrado, ¿no? Donde Gastón era el juez y yo era seguridad, que tenía que estar serio, y no podía estar serio. No podía, porque hacía los chistes, se los tiraba a Gastón y yo me aguantaba la risa. Y se notaba tanto mi cara, así como que miraba y no quería reírme, y eso le causaba gracia a la gente. Un día Brian Gebel se acerca a mí y me dice, yo quiero trabajar contigo, me dijo, así me dijo, no se me va a olvidar. Y yo le dije, no, como que así, le di a entender que ese es un personaje, no me sentía ni
ni preparado, todavía no había hecho nada, no había tenido ninguna experiencia en teatro ni nada de eso. Entonces como que sentía que yo iba a quedar mal y no sé, y luego lo pensé y digo yo, me va a preguntar tal vez pronto otra vez y nunca más me volvió a preguntar. Ya no. Sí, tú bueno. Nunca más, no, sí, todavía queda pendiente. Yo te digo un sí rotundo, ni siquiera me expliques, ni siquiera me digas, yo te digo que sí, sí Entonces, ya saben, cuando lleguen las oportunidades, no importa, sea grande o sea pequeña la oportunidad, nunca sabes lo que va a traer, así que no hay que decir que no, hay que decir que sí. Y si es una oportunidad que te va a desafiar, que puede haber un punto en que te va a cambiar la vida, no te sientas menos. Eso es lo que te den seguridad de ti mismo e inténtalo. Lo único que puede pasar es no hacerlo bien, nada más. O sea, no es lo tuyo, pero ahora te vas a quedar con la duda, Orlando, porque no vas a saber si fue o no fue lo tuyo eso. No tengan miedo de intentarlo y esa es la razón por la que estamos haciendo este programa también, porque en su momento no tuve miedo de intentarlo, yo quería hacerlo y dije, ¿por qué no? O sea, no pierdo nada, así que muchas gracias, Orlando, nos honraste con tu presencia y pues quisiéramos quedarnos un poquito más, pero no podemos y yo los invito a ustedes a que nos sigan y que también sigan escuchando este podcast de Health Zone sin etiquetas. Hasta la próxima.